vas a ver algo acojonante. Fórmula 1 NSR de 1986 a 1989. Soy Jesús y estáis en Back to the Scalextric. Hola de nuevo, chicos. Aquí tenemos este vídeo para contaros un poco la preparación que le vamos a hacer a los F1 de NSR en nuestro club. Este vídeo está enfocado más a los socios de nuestro club porque el coche va a ir prácticamente de serie. O sea, tiene pequeños cambios que ya contaré ahora, que es donde me voy a centrar, que uno de ellos es la suspensión y otro van a ser los neumáticos traseros, ¿vale? El resto lo vamos a mantener exactamente igual. Bueno, quien quiera cambiar cables y trencillas puede hacerlo también. Pero todo lo demás se va a quedar exactamente de serie, ¿de acuerdo? Entonces voy a contaros la puesta a punto que se le ha hecho al coche y luego para que cada uno decida qué tipo de suspensión quiere usar y dónde colocarla, ¿de acuerdo? Explicaré un poco en qué modifica el comportamiento del coche y ya para que cada uno lo elija, ¿vale? Ok, bien, pues empezamos, ¿vale? Vamos a empezar con el rojo, con el Ferrari y os cuento un poco, ¿vale? El coche, como veis, tiene los neumáticos delanteros de serie, no se van a cambiar, se van a mantener. Vamos a ver el interior, lo único que hemos hecho ha sido estabilizar el eje delantero, subirlo todo lo posible, pero tiene que tocar en la plantilla, ¿vale? Y prácticamente que roce, como veis, se mueve perfectamente, roza por un papel, ¿vale? Y tiene un poquito, le hemos dado un poquito de, que os lo muestro, un poquito de holgura, ¿vale? A ver que lo muestre, ¿veis? Esa pequeña holgura. Y bueno, y eso tenéis la opción de hacerlo tanto con la tornillería métrica que trae ya el coche en la caja, ¿vale? En la parte de arriba y en la parte de abajo. Yo, por ejemplo, a este modelo, distinto a este, lo que le he hecho, solo le he puesto la de abajo. Le he puesto la de abajo, la tornillería métrica de 2, M2, por aquí abajo, y es lo único que le he hecho. He subido el eje y lo he estabilizado, ¿vale? Pero ya os digo, neumáticos de serie, casquillos de serie, todo, ¿vale? Esta holgura la ajustamos, ¿vale? Para que no tenga excesiva holgura lateral. A este le quitaría un pelín más, ¿vale? Después se la quitaré, pero me gusta que tenga un poquito menos de holgura en este sentido. Y bueno, los cables, mantenidos los cables de serie, la guía de serie, por supuesto. En el caso de que alguien partiera la guía, se podría cambiar por otra de NSR y no sé si se admitirían más modelos, pero bueno, estamos abiertos. Pero en principio la guía no tiene por qué dar problema. Las trencillas de serie, quien no le guste las puede cambiar, ¿vale? ¿Y qué más? Y entonces, pues bueno, motor, desarrollo, todo va de serie, exactamente igual. Es verdad que ha habido muchos problemas con las coronas, piñones y sobre todo bueno, el eje de motor creo que menos, ha sido más bien la corona y el piñón de algunos que han salido unos cuantos que venían defectuosos, ¿vale? Algunas tiradas que han salido defectuosas. Bien, yo no he tenido problemas con estos dos. Lo he montado, lo he rodado. Es verdad que lo he rodado en el tramo de casa, no es una pista de velocidad grande. Cuando lo lleve al tramo del club, a la pista de velocidad, veré a ver si hay problema o no. Pero ahora mismo no he tenido ningún problema ni se ha comido nada en los dos. O sea, lo mismo he tenido suerte y me ha tocado a mí. Lo que sí os digo es que yo siempre, antes de poner el coche en marcha, utilizo una gotita aquí en el alma de la corona del aceite que uso yo, del Metal Lube, ¿vale? Y a los dientes de la corona. Entonces, ya os digo que lo mismo es que no me ha tocado la defectuosa, pero
A mí solo se me ha roto una corona en mi vida, una transmisión se me ha roto en mi vida, fue la de la marca Racer, Sideways, fue un Lamborghini que compré y se rompió la transmisión porque partió la cuna del motor, partió, la bancada partió y destrozó la corona. No entiendo cómo pudo partir, pero bueno, se lo dije a ellos y bueno, no hubo grandes respuestas sobre eso y tal. Y al final tuve que poner una Lotus, que es la más segura. Pero bueno, volvemos aquí al tema que nos concierne, que es el de NSR, ¿vale? Todo de serie, ¿vale? Entonces, en este modelo, lo único que le he hecho ha sido, aparte de estabilizarlo todo, como ya habéis visto, aquí la suspensión la he puesto atrás, ¿vale? He puesto la suspensión trasera. Y en el modelo gris que tenéis aquí, la he puesto en el lateral, ¿vale? ¿Qué suspensión he puesto? He puesto una suspensión media de NSR, ¿vale? Que es la que está permitida. ¿Qué he hecho? Detrás lo he puesto, a ver si lo veis, detrás la he puesto a ras, ¿vale? O sea, he apretado y la he dejado a ras, como podéis comprobar. Y delante, a ver que lo pueda mostrar, la he apretado, ¿vale? Si veis el tornillo, cómo está, la he apretado, pero dejando, no sé si se aprecia, a ver, no sé si se aprecia el movimiento, ¿vale? Pero es medio milímetro de juego, entre medio milímetro, no llega a uno, entre medio y 1 milímetro, ¿vale? Aproximadamente de juego. Pero como la suspensión era media, no tengo muelles duros, porque tendría que comprar los muelles duros, los muelles medios para combinarlos. Lo que he hecho ha sido el muelle medio que venía, porque los tres vienen medio, lo que he hecho ha sido estirar este muelle, cogerlo con la mano y lo he estirado casi al doble de su longitud para que luego a la hora de colocarlo ese muelle tenga más dureza. Entonces he convertido el muelle medio en un muelle más duro y además lo he apretado, dejándole ese margen máximo de 1 milímetro aquí delante. Esta operación la he hecho en ambos, la he hecho en este y la he hecho en este. ¿Por qué? Porque la parte delantera, para mí, tiene que ir dura, ¿vale? Para que el coche no pierda mucho en salida, tenga esa patada que necesitamos cuando salga, que sea estable, ¿vale? Y entonces no se vuelva demasiado dócil, no se vuelva demasiado light, ¿vale? Entonces necesita que la parte de delante, muchos la llevan bloqueada, pero a mí me gusta que tenga un pequeño margen. ¿Los que la llevan bloqueada van mal? No, van bien también. Pero la diferencia que yo noto en llevar la parte delantera de la suspensión bloqueada o con ese milímetro de movimiento, para mí hace que el paso por curva sea muchísimo mejor. ¿Que pierde luego en la salida y en algunos puntos? Bueno, pero a mí me compensa lo que gano en el paso por curva, como esa confianza extra que me da el coche, prefiero llevarlo, porque gano tiempo en el paso por curva, que yo creo que es donde más se gana, si no pierdes mucho en recta, claro, y en salida. Entonces hay que buscar ese equilibrio. Entonces yo monto dura delante, que es el muelle medio estirado, monto dura delante con muy pequeño movimiento, y media detrás, en este caso a ras, ¿vale? Para mí este coche va bien a ras. Habrá gente que lo apriete más detrás y le guste, pero a mí me gusta como va. A lo mejor con el tiempo cambia un poco, pero en principio a mí me gusta tal cual está ahora. ¿Qué diferencia hay? Vale, voy a colocar este aquí para que lo veáis. Vale, aquí, vale. Para que veáis que este tiene la suspensión, ¿vale? En el lateral, como podéis apreciar. ¿Qué diferencia hay? Porque todo lo demás es exactamente igual. El eje, elevado, todo de serie, trencillas, cables, ¿vale? Guía, todo está, ¿vale? Perfecto. ¿Qué diferencia hay entre esta suspensión en el lateral o la que yo he puesto en este atrás? Bueno, prácticamente el coche es el mismo. ¿Por qué? Pues porque yo he intentado ajustar, una vez puesta la suspensión lateral, la he intentado ajustar al comportamiento de este lo máximo posible, aunque tiene pequeños matices y os cuento. Yo, para poder ajustar esta suspensión lateral, he tenido que darle 3 vueltas, o sea, desde ras, o sea, esta suspensión la tengo yo a ras, ¿vale? La tengo con el tornillo que no sobresale. A partir de ahí, en el lateral, la dejo a ras y le doy 3 vueltas y media
puedo darle 4, pero este tiene 3 vueltas y media. Le doy 3 vueltas completas y media más. Y entonces endurezco la suspensión lateral. Tengo menos recorrido, os lo enseño, ¿vale? Os lo enseño. Tengo menos recorrido, ¿vale? Pero consigo una prestación muy parecida a la que tengo con este atrás. Delante tengo el mismo recorrido, que es aproximadamente 1 milímetro, el muelle estirado y duro. Entonces, ¿por qué hago una de una forma y por qué hago esta de otra? Bueno, pues explico. Vamos a ver. Para la gente que empieza, o sea, alguien que acaba de empezar en esto, que lleva poco tiempo, que no tiene dedo suficiente o que no está acostumbrado a ir con coches tan rápidos, y entonces necesita un plus de seguridad, ¿vale? Necesita un plus en el que el coche le permita errores, ¿vale? Ciertos errores. Entonces, la diferencia está en que este coche con la suspensión lateral es un poco más dócil, ¿vale? Es un poco más seguro, más dócil, es menos reactivo. Es verdad que en manos de una persona experta, este coche le falta un pelín, que es el que tiene este con la suspensión atrás. O sea, este coche es más reactivo, mucho no, es un pelín más rápido, ¿vale? De reacción, pero también es más peligroso porque admite menos errores, ¿vale? Con este si te equivocas, para afuera, con este si te equivocas, esa suspensión lateral permite que no llegue a salirse, por lo menos en un punto en un punto rápido, ¿no? Entonces conseguimos de esa forma, que esto es para gusto, ¿de acuerdo? Esto es una cosa que ya os digo, esto está enfocado a la gente de mi club, para que sepan ellos qué es lo que necesitan o no, y que prueben, sobre todo que prueben, ¿vale? Entonces, alguien que no tenga ese dedo o que incluso que lleva tiempo y, oye, y va rápido y tal, pero no quiere arriesgarse y quiere un coche más dócil, un coche más seguro, que sea rápido al mismo tiempo también, pues entonces la monta lateral. Alguien más pro, alguien que necesita rapidez, que necesita nervio, que necesita fuerza instantánea, pero con el riesgo que eso conlleva también, porque es más fácil salirte si te equivocas y cometes un error apretando donde no debes de apretar y tal. Entonces, monta la trasera. Yo, para mí, voy a montar la trasera, ¿vale? Pero ya os digo, mi coche está el Ferrari, yo voy a montar la trasera, pero por ejemplo, para mi socio, ¿vale? Para mi amigo, el socio de, como le digo yo, este coche es suyo y él no le dedica las horas que le dedico yo, ni compite como compito yo. Entonces, le he hecho un coche lo más parecido posible al mío, pero con más margen de seguridad. Eso es lo que he hecho, ¿vale? No quiere decir que el coche no sea efectivo, cuidado, ¿eh? No nos equivoquemos. Este coche en buenas manos con la suspensión lateral puede ganar a uno con la suspensión trasera. Todo depende de las manos. Lo que estoy diciendo es que este coche permite un poquito más de error que este, ¿vale? Un poquito más, no grandes errores, ¿de acuerdo? O sea, ahora no vamos a pensar que este coche lo puede llevar cualquiera y no se sale nunca. No, no, no. El coche se sale porque el coche va rápido, es un coche rápido que ya hemos estado probándolo y es un coche que de serie ya va como un tiro, ¿vale? Hace tiempo muy bueno. Entonces, que la gran diferencia, bueno, la gran diferencia, que la única diferencia que hay en estas preparaciones, de estas dos preparaciones, es darle una opción a los pilotos, a los socios, darle una opción de que, oye, puedan elegir entre un modelo de suspensión en un lado o en el otro, o atrás o en el lateral, dependiendo de la forma de pilotar y dependiendo del comportamiento del coche. Entonces, que prueben una, que prueben otra. Esas son las opciones, porque es verdad que la gente más novel no sabe en qué redunda esto. O sea, oye, y si pongo esto aquí, si la pongo allí, pero qué diferencia hay, pero tal. Pues bueno, yo aquí estoy contando la diferencia que hay. Y ahora tú pruébala, que tardas 0,1 en cambiarla atrás o en ponerla adelante y comprueba el coche. Te vas a la pista, toma los tiempos, en el mismo carril, no cambies de carril. Métele 100 vueltas con la suspensión atrás y métele 100 vueltas con la suspensión en el lateral, como te estoy diciendo. Y comprueba si vas cómodo, si los tiempos son parecidos, si mejoran los tiempos. Si mejoran los tiempos con la suspensión trasera, pero vas tenso, vas inseguro y te está saliendo cada 2x3, no es tu lugar en la suspensión, cámbiala, ponla en el otro lado, porque si subes el tiempo en 0,2, 0,3, pero no tienes salida, porque vas relajado, vas cómodo, pues entonces tu suspensión es la lateral. En fin,
que para gustos colores y ya que cada uno elija lo que más le convenga. En este reglamento nuestro, que es prácticamente de serie, se va a permitir el cambio de neumático trasero por el 5265 Black. NSR 5265 Black, que es el compuesto rojo pero en color negro. Porque la verdad es que este coche con los neumáticos rojos, vamos, dan ganas de llorar. Por lo menos a mí me dan ganas de llorar. Entonces, pues lo suyo es que vaya negro. Y para eso NSR ha fabricado el mismo compuesto en negro. Hay gente que dice que no es exactamente igual. Pero bueno, tiene más agarre que el que trae de serie. El que trae de serie para rodarlo, pues está bien. Para rodar el coche, soltar el motor y entrenar con él está bien. Luego colocar el otro para la carrera y previo a la carrera hacer un pequeño entrenamiento con él. Y ya está, nada más. Chicos, pues que lo dicho, que este vídeo está más enfocado a nuestro club y a la gente que quiera venir a nuestro club a participar en la F1 de NSR que tenemos ya en el calendario. El que esté interesado que me pida el calendario, yo se lo envío, ¿de acuerdo? O que nos siga en Instagram y en Facebook, en las redes sociales, que ahí podéis contactar con nosotros directamente y ver todas las carreras y todo lo que estamos haciendo, ¿vale? Como primicia os digo que hemos reestructurado todo el club. La pista de velocidad la hemos movido completamente. Le vamos a hacer una ampliación bastante grande y ya se va a convertir en una pista donde vamos a tener una recta ya de velocidad pura y dura y con su parte técnica también. O sea, ya la iréis viendo en los siguientes vídeos que coloque y que hagamos pruebas con coches de velocidad ahí, ¿vale? Bueno, pues nada más, chicos, aquí os dejo, ¿de acuerdo? Y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, saludos, portaros bien.